Hay un tema, una frase que está rondando harto en el último tiempo. De hecho, se le está apuntando a Sebastián Piñera de si entra o no al debate de una educación no sexista. Para algunos sectores del propio gobierno, esto es solo un eslogan además que levanta la izquierda, como que no existiera una educación sexista. Entonces queremos saber, ¿qué entendemos por educación no sexista? ¿Qué significaría a la hora de enseñarle a niños, a niñas, cómo debería impactar en la malla de formación de docentes? ¿Involucra también algo mayor como la estructura y quiénes son los que dirigen, que habitualmente hoy día, por ejemplo, son hombres? Es lo que vamos a conversar con María Paz Domínguez. Ella es especialista en educación, es la directora de Compás Pedagógica. Sí. ¿Cómo estás, María Paz? Sí. Pedagógico. ¿Cómo estás, María Paz? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, o sea, mil gracias por estar aquí. Esto me fascina y qué rico poder conversar de esto. Sí, María Paz es una apasionada del tema, así que dijimos, es la persona perfecta. Sí. Quiero partir por lo más sencillo, porque de repente a lo mejor la frase nos aleja un poquito, no la entendemos. ¿Qué significa educación no sexista? Mira, yo pensaba ayer cuando estaba pensando en esta entrevista, y yo creo que también podríamos hablar de educación no clasista, de educación no racista, ¿no es cierto? Si tuviéramos un estado confesional podríamos hablar de educación laica, como, digamos, como aquello que queremos, aquello que estamos buscando. La educación no sexista, en cambio, es similar a decir educación no racista, ¿no es cierto? Pero tiene una envergadura más amplia porque somos más de la mitad de la población, las mujeres. Así es. ¿No es cierto? Entonces, creo que es un tema importante de estar hablando ahora. Es importante porque sí queremos igualdad, digamos, de desarrollo cognitivo entre hombres y mujeres. ¿Lo queremos solo por eso? Lo queremos también para construir un país más amable, ¿no es cierto? Un país donde donde todas las voces se oigan, porque finalmente las mujeres sí podemos estar mirando el mundo desde otro lado y podemos aportar a ese debate, tener un debate como monocromo, por decirlo de alguna manera, nos hace ir construyendo un país monocromo también. Entonces, ¿cómo le vamos agregando colores y sabores a esta conversación y construyendo un país diverso, que es el país que está apareciendo por todos lados en este minuto? Entonces, si podemos identificar esta educación no sexista, que en amplio podría significar tantas otras cosas, o podríamos fijar en tantas otras cosas, quiere decir que la educación hoy día sí tiene este sesgo o es sexista. ¿Cómo se nota que la educación de alguna manera va formando o educando a niñas distinto a niños? A ver, la educación hoy día es sexista, de partida lo dicen los estándares internacionales. Ya, o sea, Chile eso es lo primero. Chile está dentro de los países con más alta brecha de género en matemáticas en la OECD, por la prueba PISA. Entonces, pero claro, dice, bueno, la matemática da lo mismo. Las matemáticas son importantes porque las matemáticas son la entrada a la ciencia, ¿no es cierto? Así como uno necesita lenguaje para aprender lo que sea, porque no puedes leer un problema de matemáticas si no sabes leer y escribir, tampoco puedes leer un libro de historia. La matemática es la entrada a la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, y la ciencia es donde está la riqueza. Son las profesiones mejor pagadas hoy día, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, etc. Entonces, pues, la matemática es relevante porque si uno mira los índices de pobreza, las mujeres somos más pobres que los hombres. Así es. El porcentaje, y a lo largo de toda la vida. Exacto. El porcentaje de pobres entre mujeres es más alto que el porcentaje de pobres entre hombres. Y terminamos con menores jubilaciones, ¿no es cierto? Entonces, es relevante porque es el acceso a un mejor nivel de vida para las mujeres y con ello para los niños. Los niños también tienen mayor tasa de pobreza que el resto de la población. Entonces, por eso cuando tenemos una educación sexista, no quiero perder el hilo, la prueba PISA nos muestra en grandes rasgos que tenemos una educación sexista. Pero la educación sexista también se ve en clases, ¿no es cierto? Yo cuando hice un trabajo en Antofagasta sobre igualdad de género en decisiones vocacionales, nos encontrábamos con, primero esto de nada, pero sí, en realidad no es para tanto, antes era mucho peor, antes las mujeres no teníamos derecho a voto, por ejemplo, y hoy está exagerando la profe. Está exagerando, todo eso ha disminuido ahora, ¿no es cierto? Esto era desde docente, yo hacía trabajo con docentes en escuela en Antofagasta, pero nos encontrábamos con relatos del tipo, en las salitreras donde crecía, a las mujeres no se les permitía jugar con los hombres, ni siquiera jugar a la bolita. Eso dice un profesor de educación media, entonces uno puede decir, claro, antes era distinto. Sin embargo, nos encontramos con un niño de tercero básico que dice, una vez mi hermana me maquilló y mi papá la retó.
Al día siguiente mi hermana jugó con mis juguetes y la retó. Ahora mi hermana ya no juega más conmigo. Entonces, efectivamente todo ha cambiado tanto. Es tan distinto ¿no de la es cierto? época de las salitreras ahora. Exacto, es tan distinto y eso se ve en las salas, porque en el fondo eso le pasa a hombres y a mujeres, porque tenemos un profesor que dice, yo me sentí encarcelado en el servicio militar. Yo quería estudiar y no pude. Entonces, hay temas como de relatos que salen donde muestran que la vida no es tan distinta antes de lo que era ahora. Y hay reflexión, y por eso me quiero mover a las reflexiones. Yo creo que lo fundamental acá es la reflexión docente. Y hay reflexiones del tipo, esta es más importante, más decidora, digamos. Un estudiante estaba tirando piedras en la clase y yo me acerqué y le dije, por favor reacciona, que algún día vas a tener hijos, vas a tener que darles de comer, que se ponga las pilas para que sea un hombre de bien. Tras este taller me pregunto si habré sido machista al decir esto. Quizás lo hice mal. ¿Sí? Entonces, es sutil la forma en que se construye una educación sexista. O sea, ¿sí? En el fondo, claro, por los ejemplos que das, no solamente tiene que ver con cómo se van reproduciendo ciertos roles o a los hombres se les entrega o se les da más seguridad para matemáticas y a las mujeres para otro tipo de asignaturas, sino que además el trato, la forma en que me comunico profesor a profesor con un niño o con una niña es distinta. Exacto. Porque hay expectativas distintas, pero me quiero detener en eso de hay más expectativas para los hombres en las matemáticas que para las mujeres. Eso se da desde muy temprana edad. Se da desde los juguetes, por ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, las mujeres tienen juguetes más de cuidado, que son más atractivos, porque el rosado, qué sé yo, el cuidado, la muñeca, ¿no es cierto? Y tienen juguetes más de cuidado. Los niños tienen más juguetes de construcción, de camiones, etc. Y eso es relevante porque eso determina las habilidades espaciotemporales, ¿no es cierto? Y espaciovisuales. Y ese es el inicio de las matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, aquí también hay un rol de los jardines infantiles, hay un rol de los papás, y hay un rol... Yo iba a decir lo mismo, Exacto, de la familia, los que están a cargo de padres los niños y madres, y también hay un rol de las empresas. Porque, por ejemplo, los Legos, todos tienen colores tipo negro, gris, amarillo, tipo, no sé, vamos a la guerra. Tampoco, entonces, pero cuando sacan los Legos de la caja, a la niñita le interesa de igual manera, ¿no es cierto? Sí, y muchas veces las fotos son niñitos jugando Legos, niñitas con las muñecas. Exacto, exacto. Y esa sería como la matemática temprana, ¿no es cierto? Entonces, sí, y después tú te encuentras con profesores que dicen, sí, yo en realidad le doy más la voz a las mujeres, o yo profesora de matemática le doy a los hombres. En realidad saco adelante más a los hombres, porque sí, siento que ellos tienen más o sea, van a ser ingenieros después. Solo un 17% de los papás cree que sus hijas van a ser ingenieros. Ya, bueno, y un 50% de los papás cree que que los niños van a ser ingenieros. Bueno, esas cifras son súper importantes. También escuchaba otra respecto a la participación en clase. Exacto. Que habitualmente las mujeres tendemos a participar dentro de la normativa. O sea, por ejemplo, las mujeres levantamos la mano siempre que queremos pedir la palabra. Exacto. Los hombres llegan y se meten. Sí. O sea, sienten que en el espacio ellos pueden llegar y meterse, pero nosotras mantenemos la idea de cuál es la norma, cuál es el reglamento dentro de la clase, y eso hace que siempre los hombres hablen primero y las mujeres terminemos hablando después. Exacto, y eso se perpetúa en la sociedad. No, pero absolutamente, de ahí para siempre. Claro, de ahí Ahora, para siempre. María Paz, hemos dado varios ejemplos, pero para cambiar esto, y entendiendo que no es solamente un tema de la educación así formal, que es la información que pasa desde un profesor o una profesora a sus alumnos o alumnas, sino que también tiene que ver con cómo nos movilizamos en la clase, de qué manera tratamos a niños y niñas. ¿Cómo se cambia este sesgo, en este caso de género, porque hay muchos otros, ¿no? Pero ¿cómo pasamos entonces a una educación que no sea sexista? Mira, yo creo que lo hablábamos antes, pero nunca podemos perder de vista que en el sistema educativo quienes forman a nuestros niños del mañana son adultos imperfectos que se formaron en otro contexto cultural. Para decirlo bien en bruto, a los niños de mañana los formamos, pues yo soy madre, Exacto. los adultos que fuimos niños hace cierto tiempo. Y en este caso adultos que nacimos en dictadura, ¿no es cierto? Esos somos los que estamos, adultos que nacimos en dictadura, que no conocemos espacios de participación. Que jamás hablamos real. de educación no sexista. Exacto. En nuestra formación, digamos. Esos somos los adultos que estamos formando a los niños de mañana, ¿no es cierto? Y ahí yo quiero destacar la importancia de la reflexión. Hay un autor inglés, una clase que yo hago que es más sobre como gestión escolar,
y este señor habla como de los servicios. Y él dice que hemos pasado muy rápidamente de lo productivo a los servicios, tipo indicadores, metas, ¿no es cierto? Cuando la diferencia de los servicios es que son experticia intangible. Entonces, si estuviéramos haciendo tú y yo este vaso, yo te puedo mostrar cómo se hace el vaso, ¿no es cierto? Eso es experticia tangible. Te puedo mostrar cómo esto se usa, cómo que la máquina, el horno, que no tengo idea. Ya. Lo mejor de una clase pasa en la cabeza del docente. Lo mejor de una consulta médica pasa en la cabeza del doctor, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está haciendo clase, tú tienes a todo el curso y te estás dando cuenta que el lado de allá está empezando a sacar los teléfonos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, tú tienes que decir, tengo a ese lado sacando teléfono, pero los de acá tienen duda. Entonces, ¿cómo hago para responder esta duda y levantar a quienes están mirando el teléfono? Y ya se están en otro lado. ¿No es cierto? Esa gente está en otro lado. ¿Cómo la traigo de vuelta, pero con la duda de los que me están levantando la mano acá? Y eso, todo eso sucede en la cabeza del docente. Entonces, ¿por qué es experticia intangible? Yo creo que aquí lo fundamental es la reflexión docente, ¿no es cierto? ¿Es qué cosa? ¿Es hacerse preguntas? Es hacerse preguntas de la práctica, Ya. ¿no es cierto? Entonces, es como cuando terminamos estos talleres en Antofagasta y una profesora me decía, yo ahora entro a la clase y digo buenos días alumnos y alumnas, porque me di cuenta que quizás ellas no estaban siendo vistas. Y eso es reflexión, ¿no es cierto? Eso es poder mirar, o sea, hacer, pero también mirar lo que hago, ¿no es cierto? Y eso en realidad en la práctica docente se da con el tiempo, porque uno a veces le embarra, ¿no es cierto? Y una vez que le embarraste, uno puede decir, a eso se referían los textos cuando hablaban de no sé qué. La próxima vez lo puedo hacer distinto. Y en eso, en Antofagasta yo observé clase y había una niñita, respecto a lo que tú decías, con los dos brazos arriba, así queriendo que le den la palabra. Yo no creo que la profesora haya tenido una mala intención de no darle la palabra, porque insisto, los docentes cuando estamos frente a una clase estamos frente a muchos estímulos, ¿no es cierto? Y el niño, como tú dices, habla solo antes. Entonces, y cuando la niñita habla, tampoco hay una mirada curiosa respecto a la que la niñita habla, ¿no es cierto? Entonces, ¿y tu mamá qué hace, Juanita? Mi mamá es mecánica. Ah, ya, es mecánica. Siguiente. Pero, ¿qué hace tu mamá como mecánica? ¿A qué se dedica? ¿No es cierto? Yo creo que hay una mirada curiosa que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico también en las niñas. Y cuando queremos que se oigan las voces de niñas, no es solamente, queremos que se oigan las voces de niñas, pero no solamente para escucharlas, ¿no es cierto? Para que se escuche una voz, digamos, con un timbre más agudo en la clase, sino que cuando uno habla de sus ideas, las procesa de manera más profunda, ¿no es cierto? Esto que estamos hablando nosotros ahora, a mí me obliga a procesar de manera más profunda aquello que estoy pensando, ¿sí? Entonces, ayuda al desarrollo cognitivo de las niñas a hacer que las niñas hablen. Incluso a escucharse por un rato más largo. Exacto. María Paz, podríamos seguir hablando mucho más Infinito. rato, porque además el tema es muy apasionante, porque no solamente esto tiene que ver con lo que pasa en una sala de clase. Yo que soy mamá, por ejemplo, también me hace repensar harto lo que hago en la clase, en la casa, porque el proceso educativo además no es solo dentro de una sala de clase, es todo lo que está en el entorno también. María Paz, muchas gracias y espero que nos veamos de nuevo. Encantada. Ya lo sabes, www.diarioclever.cl.